Bien, entonces vamos a ver lo que es el seguidor de tensión. Cuando hablamos de un seguidor de tensión, básicamente, ¿cuál sería la aplicación que tenemos? Es decir, que directamente mi voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada. Por eso decimos que es la misma tensión, está pasando la tensión a ese punto. Obviamente, ¿cuál sería el sentido de tener la misma tensión acá? Si voy a tener la misma tensión, ¿para qué no utilizo un amplificador? Igual que en transistores, lo que necesitamos acá es básicamente porque ganaría algunos elementos en cuanto a la impedancia, ¿no? Por ejemplo, la salida acá de este amplificador tendría, digamos, una impedancia menor. Lo propio podría trabajar acá con una impedancia, vamos a trabajar con impedancias muy grandes en la entrada y a la salida una impedancia pequeña, entonces haríamos este cambio. Entonces, para ello sirve un amplificador. Y luego vamos a ver con los otros circuitos, obviamente, también el tema de al aumentar las impedancias o reducir las impedancias, aumentamos lo que es ganancia de corriente. Entonces, si bien tenemos el mismo voltaje, pero voy a tener mayor ganancia de corriente, ¿no? Entonces, en este seguidor de tensión. Y lo propio, si tengo una impedancia grande, voy a tener acá una impedancia pequeña, acá. Entonces, la configuración de un seguidor de tensión es la siguiente. Tenemos el amplificador, la señal inversora se realimenta con la salida directamente y la entrada va a la señal no inversora. ¿Ya? De esta forma, si hacemos el circuito básico, como este punto es el mismo, este con este, entonces directamente B sub 0 es igual a B sub I. Y como está con la terminal en entrada no inversora, entonces no se invierte. Entonces va a ser totalmente B sub 0 igual a B sub I. Generalmente, más que todo se trabaja por esta situación, ¿no? La señal de entrada siempre tiene un voltaje y aparte una impedancia, no simplemente es la señal de entrada, ¿no? Entonces, en la práctica siempre viene con una impedancia de entrada. Entonces, si nosotros eh, hacemos esta aplicación, bueno, cuando nosotros ponemos, por ejemplo, una fuente y una resistencia de entrada y la aplicamos a una carga, bueno, siempre va a reducirse el voltaje. O sea, este voltaje que yo le estoy entregando a esta carga, como podemos ver, siempre va a haber una división de tensión y dependiendo de esta resistencia, en comparación de la resistencia de carga, obviamente se va a perder el voltaje. Entonces, el voltaje de salida generalmente es menor al voltaje de entrada, ¿no? Si, por ejemplo, esta resistencia de entrada es igual a la resistencia de carga, básicamente podríamos decir que el voltaje se va a reducir a la mitad. Entonces no nos sirve, ¿no? Entonces estoy aplicando acá en esto que llegue aquí un voltaje B sub 0 definido, prácticamente igual al voltaje de la entrada, en esta aplicación no me sirve, ¿no? Entonces, solamente serviría básicamente si la resistencia de la fuente es muy pequeña en comparado con la resistencia de carga. Entonces, si es muy pequeña, entonces ahí sí va a ser el mismo voltaje. Entonces, en este caso, ahí es donde me sirve justamente este circuito, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente lo que vamos a hacer es, voy a hacer este cambio para que no afecte justamente este efecto de la impedancia. Entonces acá, si yo pongo una fuente de este tipo, independientemente de esta resistencia que tenga esta fuente, como esta resistencia o esta impedancia es muy grande, ¿no? Tiende a infinito, básicamente va a ser absorbida va a absorber esta resistencia, va a absorber la impedancia de la fuente. Entonces, sí o sí voy a garantizar que el voltaje en la salida sea igual al voltaje de la entrada, ¿ya? Entonces, ahí estaría la aplicación más concreta, ¿no? Entonces, ¿por qué hago este circuito? ¿No?
es para garantizar que este voltaje llegue en su totalidad acá y no se pierda por el efecto de carga, justamente por la resistencia de la misma fuente. Entonces, este circuito es muy importante. De la misma forma, en algunos casos veíamos algún ejemplo en amplificadores con transistores, también teníamos esa situación. Generalmente hacemos un amplificador de ganancia unitaria que lo único que hace es mantenerme la ganancia de la señal, pero lo que me hace es poner una impedancia de entrada mayor, ¿ya? De tal forma que no tenga efecto con esta impedancia de la fuente. Bien, tenemos también lo que es ahora un convertidor de corriente, ¿ya? En este caso, el convertidor de tensión a corriente, perdón. Lo que hacemos es, generalmente nosotros trabajamos con una señal de voltaje en la entrada y vamos a obtener básicamente, si bien obviamente trabajamos igual con voltajes, pero en realidad lo que es, voy a obtener o su característica esencial va a ser esto, obtener la corriente más que todo, ¿no? Entonces, justamente por eso se llama convertidor de tensión a corriente. Para este circuito lo vamos a analizar de la siguiente forma, ¿no? Entonces, eh, la fuente, es el voltaje de entrada, incluyendo su resistencia de la misma fuente, entra a la señal no inversora. Y la señal inversora se realimenta con una resistencia, en este caso viene aquí la resistencia de carga. Entonces aquí viene la resistencia donde queremos que llegue la corriente. Ya, ahí está el truco, ¿no? En realidad sigue saliendo acá el voltaje B sub 0, ¿no? Pero nuestra carga no la vamos a poner acá, sino la carga la voy a poner en la realimentación, de tal forma que aquí llegue, obviamente, si yo pongo este voltaje, aquí lo que necesito es, de acuerdo a este voltaje, voy a variar, y voy a variar aquí la corriente, que es lo que me interesa que suceda en la carga, ¿no? Entonces, básicamente es como un circuito no inversor, básicamente, pero la diferencia es de que la carga la ponemos realimentada a la salida, entonces ahí va a llegar la corriente. Si tomamos esta consideración, entonces la resistencia de carga, voy a utilizar acá una resistencia R1 que va directamente a tierra. Recordamos cuál sería el componente, en este caso, si hacemos relación de corrientes, esta impedancia es grande, entonces esta corriente y esta corriente básicamente son las mismas, ¿no? En este sentido. Y en este caso, la corriente acá en este punto básicamente va a ser cero, porque como esta es una impedancia grande, igual acá, básicamente aquí la corriente va a tender hacia en este punto, va a ser cero, ¿ya? ¿No? Pese aquí que tengamos un circuito y una resistencia, por tener acá una impedancia grande y directamente a tierra, entonces la corriente que circula acá es básicamente cero. Entonces, de esta relación, como este punto es virtual, básicamente podríamos decir si la corriente es cero, este punto directamente va a ser igual al voltaje. Entonces, si esto es el voltaje, directamente este voltaje que está cayendo acá va a ser la misma fuente y simplemente la corriente va a ser el voltaje de la fuente sobre la resistencia, en este caso, desde el voltaje de acá hacia tierra, ¿no? Voltaje sobre la resistencia me va a dar esta corriente y esta corriente es la misma que circula por la resistencia RL. Entonces, no depende de esta resistencia, por eso sigue siendo la resistencia de carga, solo va a depender de esta resistencia. Entonces, si yo quiero darle una cierta corriente a esta resistencia, solo tengo que variar esta resistencia, ¿no? Entonces, yo básicamente estaría haciendo como una fuente de corriente en función de esta resistencia. Yo varío esta resistencia y variaría la corriente acá, independientemente de la resistencia RL que tenga acá, ¿ya? Entonces, obviamente, esto es bien importante, por eso acá ponemos que esto no es una función de la resistencia de carga, entonces obviamente es algo bien útil, porque en muchos casos
Depende siempre de la carga. Si aumentaba la carga, va a variar la corriente. ¿No? Si reduzco, varía la corriente. En cambio aquí no va a variar en función de la resistencia de carga, sino en función solamente de esta resistencia. Entonces, por ese lado, también este convertidor de tensión a corriente es muy útil. Bien. Y tenemos el efecto, bueno, opuesto, en este caso, o similar, pero en este caso convertimos la corriente y la convertimos a tensión. Si nosotros hacemos esto, básicamente, en vez de tener una fuente de tensión, voy a utilizar una fuente de corriente. Pero va a suceder lo mismo que en el anterior circuito. Simplemente como es una fuente de corriente por Thevenin, le voy a poner una resistencia en paralelo y eso se convierte en una fuente de voltaje. Y sería muy similar al anterior circuito. Ya, pero vamos a analizar acá. En este caso no entra la señal inversora, la fuente de voltaje, sino entra la fuente inversora. ¿Ya? Entonces, de esta forma, esta corriente que llega acá, igual como aquí esta impedancia es grande, la misma corriente va a irse por acá. En este caso, vamos a asumir ya tenemos la corriente IDS, ¿ya? Que circula directamente por este punto. Si nosotros consideramos, acá no hay ninguna corriente, entonces solamente la corriente va a circular acá, ¿ya? Por lo tanto, llegado el momento, la corriente acá va a ser igual, llegar hasta este punto, y en este punto simplemente voy a calcular el voltaje V sub 0, que en este caso sería igual a la corriente que circula acá por esta resistencia. ¿Por qué? Básicamente estaríamos viendo de que este punto es virtual. Entonces este punto es como si estuviera yendo hacia tierra. Entonces simplemente este voltaje va a ser la corriente por la resistencia. Pero por el sentido de la corriente, en este caso, sí es inversa, ¿no? Entonces se invierte en este caso la tensión en función de la corriente, es inversa, ¿ya? De esta forma, entonces, una fuente de corriente, aquí me está llegando un determinado voltaje. Entonces, si yo varío simplemente esta resistencia, entonces voy a tener acá el voltaje que yo necesito. Entonces, a partir de esto puedo variar, ya sea que puedo variar eh, la resistencia o puedo variar la corriente. Entonces así voy a variar y efectivamente voy a variar mi tensión de voltaje acá. En ningún caso depende de la resistencia de carga, entonces para cualquier carga. Entonces, de esta parte esas son las ventajas de un amplificador operacional. Entonces, ya no depende de la carga, ¿no? Entonces, en nuestro caso, en los amplificadores con transistores, muchas veces sí, por lo menos la ganancia de voltaje sí dependía de la resistencia de carga. Entonces, teníamos que hacer nuestro análisis con respecto a la resistencia de carga, ¿no? Más o menos para que tengamos un buen resultado. En cambio, acá no depende de la resistencia de carga, simplemente hago el diseño y obviamente voy a tener un resultado mucho más óptimo. Bien. Vamos a ver ahora el otro grupo de aplicaciones de los amplificadores operacionales. En este caso tengo lo que es el circuito integrador. Ya. El integrador, entonces, ¿qué es lo que hace? O sea, va a tener una señal y la va a integrar. Para ello, lo que se utilizan las propiedades de los capacitores. ¿Ya? Eh, en este caso, vamos a ver primero la señal que llega acá. Primero, el voltaje de entrada, tengo una resistencia y una capacitancia. Puedo hacer de dos formas este análisis. También vamos a volver a ver de otra manera. Directamente en el dominio del tiempo,
o puedo hacer una traslación de este amplificador operacional al dominio de Laplace o al dominio de la frecuencia. Y también ahí se entiende un poco mejor, pero al final llegamos al mismo resultado. En el medio del tiempo, ¿qué es lo que hacemos? Efectivamente acá voy a trabajar inicialmente, voy a trabajar con voltajes o corrientes. En este caso voy a definir corrientes, ¿ya? Si bien esta corriente es la que circula por la resistencia, estamos diciendo que aquí hay otra corriente I2 que circula por la capacitancia. Pero al ser aquí una impedancia grande, básicamente I2 va a ser igual a I1. Eso ya lo tenemos claro. Este punto de B menos con B más va a ser iguales y prácticamente como está yendo hacia tierra, entonces va a ser cero. La corriente que va aquí de base, que decíamos que es la que circula acá, también es cero, ¿no? Porque directamente se va a tierra y no hay circulación hacia acá. Entonces, a partir de ello, básicamente necesito ya simplemente la corriente en I1. Para la corriente en I1 simplemente va a ser B sub I menos 0 sobre R. Entonces directamente es B sub I sobre R. Para la corriente I2, bueno, en este caso va a ser 0 menos el voltaje sobre la impedancia del capacitor, ¿ya? Pero vamos a utilizar acá una definición. Ahora, en este caso, la corriente en una capacitancia es igual a la capacitancia por el diferencial del voltaje que cae en este capacitor respecto del tiempo. Y en este caso, ¿cuál es el voltaje que cae en este capacitor? Va a ser menos 0, o sea, 0 menos B sub 0. Por eso que tendríamos aquí menos el diferencial de B sub 0 respecto del tiempo. En este caso, el capacitor entonces es un elemento activo y por eso va a variar de acuerdo al tiempo, ¿no? Si la señal es variable, entonces va a ser variable esta función. En el caso de que sea continua, al final obviamente el capacitor va simplemente a funcionar como un circuito abierto, ¿no? O dicho de otra forma, la derivada de un valor constante, básicamente cero, por eso que también saldría la corriente cero, es decir, se abre este circuito, ¿ya? Entonces, esto obviamente con valores constantes no me sirve porque esto se va a abrir y no tendría un funcionamiento, ¿no? Entonces, sirve cuando tengo señales que están en función del tiempo, o sea, que son variables, ¿ya? Entonces, tengo esta definición. También se puede ver otra definición de la corriente o del voltaje en un capacitor. Al revés, el voltaje en un capacitor es igual a 1 sobre la capacitancia, la integral de la corriente que circula en esa capacitancia. Que igual despejando de esta ecuación o de la otra, podemos llegar a una u la otra que nosotros necesitamos, ¿ya? Entonces, bueno, acá ya teniendo esta ecuación, obviamente, básicamente, inicialmente tendríamos que la corriente está derivando aquí, ¿no? Pero, como estamos igualando corriente 1 con corriente 2, igualando estos dos términos acá, tengo que hallar BI es la derivada de B sub 0. Pero, ¿qué es lo que necesito? Obviamente hallar B sub 0, porque ya que es la entrada, necesito obtener la salida. Entonces, obviamente, como necesito la salida, simplemente tengo que integrar. Este C viene acá a dividir, RC, el signo menos también viene acá, y simplemente voy a integrar. Entonces voy a tener la integral de B sub I, y en este caso siempre podríamos tomar solamente como integral, ¿ya? Pero para ser más concretos, se hace de esta forma. La integral debería ser desde menos infinito hasta infinito, o hasta el valor de t, hasta donde nosotros queremos obtener, ¿ya? Entonces, por lo general se pone desde el instante inicial, desde 0 a t, y consideramos un voltaje que haya existido en la carga, en el punto cero. O sea, al momento de partir, si ha habido un voltaje inicial
¿ya? En la práctica, obviamente, si esto no está conectado buen tiempo, o sea, no está conectado, se supone que el B sub 0 en cero siempre es cero, o sea, que no existe ninguna carga en el capacitor. Pero en algunos casos esto sí vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque, digamos, se carga, luego apago esto, se descarga, quiere decir que existe un cierto voltaje. Y si nuevamente volvemos a conectar, parte con un cierto voltaje y recién, entonces tendría que tomar esto otra vez. Entonces, por eso que esta sería la forma más completa, ¿ya? Pero lo podemos simplemente resumir asumiendo de que no ha tenido carga, esto cero, simplemente B sub 0 va a ser menos 1 sobre RC, la integral del voltaje BI, desde 0 hasta T, ¿ya? En la práctica, obviamente, podemos poner simplemente, si no queremos calcular un valor exacto, así numérico, ¿ya? Podríamos tomar solamente como integral. En el caso que quisiéramos graficar, si por ejemplo tengo una señal senoidal acá, un seno, obviamente al entrar acá, estos integrando se va a convertir en coseno. O sea, se va a integrar el seno se integra en menos coseno. Y bueno, va a variar un poco en su amplitud, va a ser 1 sobre RC. Ya dependiendo de los valores de R y de C, puede que baje, se reduzca en la amplitud, o crezca, sea mayor la amplitud. ¿Ya? Pero lo más importante es acá es la integración. Bien. Generalmente, para establecer en algunos casos condiciones iniciales, se puede optar por este otro circuito donde justamente podemos tener una fuente y cargarle algo a la capacitancia. Entonces, dependiendo de esto, vamos a ver en qué momento activamos o desactivamos y de esta forma puedo darle un cierto valor inicial a la capacitancia. Ya es a eso a lo que se refiere. Entonces, puede haber una carga-descarga en algún momento y esto puede suceder dependiendo, ¿no? Si nosotros conectamos a otro circuito o a otro conmutador, entonces puede existir esto. Entonces, nos estaríamos dando una condición inicial, ¿ya? Pero en la práctica, recalco, esto básicamente es cero y analizando los tiempos de carga y descarga, entonces generalmente solo voy a trabajar con esta parte, ¿ya? Esto es entonces lo que es un integrador. ¿Ya? Y luego vamos a ver el recíproco a este circuito, básicamente lo que es un diferenciador. Y la única diferencia que tenemos acá en el integrador, aquí estaba la resistencia, y en la capacitancia acá, y esto obviamente integrado. Ahora vean bien que esto está al revés. La capacitancia está en vez de la resistencia y la resistencia en vez de la capacitancia. De esta forma, entonces, en vez de integrar, lo que va a hacer este circuito va a ser derivar. Y veamos, el primer análisis es el mismo, la corriente I1, la corriente I2. La corriente I1, en este caso al revés, es C por la derivada de BI respecto del tiempo. Y en este caso es positiva. Y la corriente I2, esta es negativa y simplemente va a ser B sub 0 sobre R negativa. ¿Ya? Y igualando las dos corrientes, tengo este circuito, pero en este caso ahora ya B sub 0 ya está despejado, ¿no? Entonces directamente R viene a multiplicar, entonces va a ser menos RC por la derivada del voltaje de entrada respecto del tiempo. Entonces es más directo, ¿ya? Y lo mismo, entonces si tengo una señal senoidal derivando, voy a tener una señal cosenoidal, ¿ya? Y en este caso, dependiendo de los valores de RC, lo propio, va a aumentar o va a disminuir, pero es opuesto al anterior caso, ¿no? Si en el anterior caso con los mismos valores de RC disminuía, aquí aumentaría. Si en el otro caso aumentaba con los mismos valores de RC, aquí va a disminuir con los mismos valores de RC, ¿ya? Entonces son recíprocos este diferenciador con el integrador y funciona de esa forma. Entonces simplemente va a derivar la señal. Lo propio si tenemos funciones constantes. Con constantes no me sirve mucho porque este circuito con voltaje continuo, este condensador capacitor se abre. O dicho de otra forma, como es la derivada de una constante, siempre es
cero. Derivado de una constante es cero. Entonces, si el voltaje es constante, esto va a ser cero y básicamente B sub cero va a ser cero porque esto se va a abrir, no va a llegar acá nada. Solo sirve con voltajes variables que varían respecto del tiempo.